Buenas, bienvenidos a Educo Online. Vamos a ver el ciclo celular. El ciclo celular, como podemos ver, es el proceso ordenado y repetitivo en el tiempo, en el que la célula crece y se divide en dos células hijas. Se llama repetitivo porque cada célula hija va a repetir el ciclo que llevó su madre. O sea, tenemos la célula madre, se divide en dos células hijas por medio del ciclo celular, la división celular, la reproducción celular. Se divide en dos células hijas y esas dos células hijas van a cumplir el mismo ciclo celular para volver a dividirse en dos células hijas. Pero hay células que están en la fase llamada G0. Esas células no se pueden dividir. Por eso es que tenemos dos tipos de células, las que sí se pueden dividir y las que no se pueden dividir. Células proliferantes sí se dividen, las proliferantes. Las que están en la fase G0, o sea, no se dividen, se llaman células quiescentes. A ver, todas las células se originan de otra célula con anterioridad. O sea, toda célula es originada de otra célula, lo que estaba explicando antes. Célula madre origina dos células o más células, dos células hijas. Cada célula madre origina dos células hijas. Las dos células hijas, cada una origina dos nuevas debido al ciclo celular, que se repite en cada una de sus generaciones. Cada una sale de una preexistente. La célula en el tiempo de división varía, pero el promedio es de 24 horas. Cada célula dura más o menos 24 horas dividiéndose. Pero tenemos las fases del ciclo celular, que son dos. Se dividen en dos. La primera, que es interfase, y la segunda, que es fase M. Estas dos fases en el ciclo celular siempre pasa. Esta primero y esta la segunda. La fase M o división celular, que es ya donde se divide. Vamos a entender que la interfase la interfase se divide en tres fases: fase G1, fase S o de síntesis, o fase 2. La fase G1 es el crecimiento celular. La célula adquiere nutrientes y sintetiza proteínas, ARN y material para sintetizar ADN. O sea, en esta fase G1 la célula se prepara para, 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 para realizar síntesis de ADN. Aquí no lo ha sintetizado, pero se prepara porque necesita duplicar sus cromosomas, que eso lo va a realizar en la fase S. La fase S es donde sintetiza ADN y duplica sus cromosomas. Ya con ADN duplicado y duplica cromosomas, vuelve en la fase G2, que es donde vuelve a sintetizar proteínas y almacena energía, preparándose para la fase M. Esta es la última fase de la interfase. Esta se prepara, es el periodo de tiempo que se está preparándose la célula para entrar a la fase M, o sea, la fase de división celular. Necesita energía para realizar todas estas funciones. Vamos a leer fase M. Profase. La profase es muy sencilla. Vamos a entender más o menos qué es, y después vamos a ver una imagen de cada una para explicarlo de una forma de imagen. Dice: profase. La cromatina es el núcleo. Comienza a condensarse y se vuelve visible en el microscopio. En el microscopio óptico, como cromosomas. O sea, el nucleolo se comienza a condensar y se vuelve visible en el microscopio óptico, como los cromosomas. Los cromosomas se empiezan a condensar y se empiezan a hacer visibles. El nucleolo desaparece. Los centriolos comienzan a moverse a los polos opuestos de la célula y fibras se extienden desde cada polo. O sea, salen fibras de cada centriolo hacia el otro centriolo que se van hacia polos opuestos y forman fibras que cruzan de un polo a polo. Eso se va a llamar el uso mitótico. Vamos a explicarlo. Aquí tenemos la profase. Estas son los centriolos. Estos dos se van a llamar centriolos. Se empiezan a ir hacia polos opuestos. Este puede quedar aquí, este puede quedar aquí. Aquí están las fibras de uso. Estas fibras de uso, cuando estén en los polos opuestos, van a quedar traspasando de lado a lado la célula, en donde de eso se trata más o menos esta primera
esta primera fase, que es la profase. Los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece, o sea, esta membrana nuclear desaparece. Los cromosomas se condensan, ya se puede ver desde el microscopio, que son estos los cromosomas, y los centriolos se empiezan a desplazar hacia los polos opuestos, hacia los polos opuestos. Ajá. El nucleolo desaparece. Ahora vamos a ver la prometafase. En la prometafase ya la membrana se disuelve, marcando el comienzo de la prometafase. Las proteínas se adhieren a los centrómeros, creando los cinetocoros. Antes eran centriolos, ahora son cenitocoros porque se les agregó una proteína. Ahora, los microtúbulos se adhieren a los cinetocoros y los cromosomas comienzan a moverse. O sea, los cromosomas empiezan a alinear sobre los microtúbulos que conectan, que pasan de polo a polo, que antes eran fibras de uso, también todavía se llaman igual, pero ahora van a ser microtúbulos. Ahora vamos a explicarlo por medio del dibujo. Como podemos ver aquí ya a los centriolos se les agregó una proteína, se llaman cinetocoros, también ya están en polos opuestos. Y las microtúbulos o las fibras de uso ya pasan de polo a polo. Ahora los cromosomas se empiezan a mover para alinearse cada uno en cada microtúbulo. La siguiente fase es la metafase, donde los cromosomas se alinean en las fibras de los cinetocoros. Vamos a ver en una imagen. Aquí tenemos la metafase. Ya los cromosomas, como podemos ver, están alineados. Estos son los cinetocoros y estas son las fibras. Estas son las fibras. Esto lo que asegurará es que cuando se dividan los cromosomas vaya la misma cantidad para cada cinetocoro. Ahora la siguiente fase es la anafase. Los cromosomas se separan dirigiéndose cada par hacia los cinetocoros, quedando la misma cantidad a cada lado, o sea, quedando la misma cantidad a cada polo. Vamos a explicar con un ejemplo. Aquí tenemos la anafase. De pasar de los cromosomas, de estar aquí en el medio, en cada cinetocoro, el par de cromosomas, o sea, el cromosoma entero, se divide y se va cada mitad de ese cromosoma a un cinetocoro, o sea, quedando la misma cantidad en cada polo, yéndose la misma cantidad hacia cada polo. Ahora vamos a ver la telofase. Los cromosomas llegan a los polos opuestos formando la nueva célula. Vamos a explicar eso en una telofase, en una imagen. Telofase. Ya llegaron la mitad del cromosoma a cada célula, a cada polo, perdón. Y entonces la célula se empieza a dividir, pero ya tienes el mismo material genético, ya se pueden formar dos células distintas porque tiene todo lo que cada célula necesita para realizar sus funciones. Ya se puede decir que son dos células distintas, ya están dividiendo como podemos ver aquí. Vamos a leer aquí telofase. Los cromosomas están en los polos y son más difusos. La membrana nuclear se vuelve a forma, el citoplasma se divide. Ahora vamos a analizar la citocinesis. La citocinesis hay dos tipos, en células animal, en célula vegetal. Pero la citocinesis no se da en todas las células, sino en algunas. En células animales la citocinesis ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina, esta es la proteína actina, alrededor del centro de la célula se contrae pellizcando la célula en dos células hijas, cada una con su núcleo. O sea, esta proteína, este anillo de proteína, este anillo compuesto por la proteína actina, pellizca la célula y la divide en dos. En una célula vegetal sintetiza una placa celular entre las dos células hijas. O sea, entre las dos células hijas va a formar una pared, sintetizar una pared que se llama placa, pero es como una pared que va a ser, cuando esté formada, va a ser la división. Ahora vamos a analizar la citocinesis por medio de una imagen.
Aquí tenemos la célula animal y la célula vegetal. Aquí está la pared que se está formando entre las dos células que van a nacer hijas. Se está sintetizando una placa, se le llama. Y aquí está el anillo de la proteína actina que está pellizcando la célula para dividirla en dos. Espero les haya gustado y sigan viendo más videos de Educo Online. Muchas gracias.